Es de bendición encontrarnos nuevamente. Bienvenidos a este espacio. Tomen su lugar. Pastor Lemuel, Pastor Will, bienvenidos. Vamos a compartir un nuevo episodio. Te damos la bienvenida a El Sermón del Podcast, donde todos tienen un lugar. Así que toma un lugar con nosotros. Mientras conversamos sobre lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo nos invita a participar en su obra. Comenzamos. Y hoy estaremos hablando sobre la carta de Filemón, así que vamos a leer todo el libro de la carta de Pablo a Filemón. Yo digo que leas nada más un poquito para que nos aventamos más tiempo ahí. Bueno, no los primeros 25 versículos. Yo creo que con eso tenemos. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho consuelo, gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por eso se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor, recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pensé que nunca acabarías de leerlo. Es un récord, ¿no? Hemos leído un libro completo. No solo puedes reportar capítulos leídos, sino un libro leído esta semana. Cumplimos, ya. De nada. Mientras leía, yo leí en mi mente con faltas de ortografía y dije qué bueno que solo una letra y una coma salvaron a la hermana Apia. Ahí se los dejo con cuál lo salvaron de que no fuera mal vista. Ya, fue un chiste. Arpía. ¿Qué? Una letra y un acento. En lugar de Apía. Yo como lo leí de rápido, yo leí chirrión. Le falló por una coma, un acento. Pero después vi que no. La hermana. Era Apía. Bueno. Fíjense que yo, no sé si a propósito o qué, pero tenía un sermón, tengo un sermón que se llama Filemón, azotes en pausa. Y me gusta mucho pensar en el tema de
de la carta a Filemón, como, no como una carta personal para Filemón, sino como para mí es como un apéndice a Colosenses, ¿no? Como ese extra que iba pegadito ahí y que el lector de Colosenses a la iglesia, que va enviado por Pablo, está al frente de la comunidad de fe leyendo estos dos episodios y de repente acaba la reunión, esa es mi imaginación, acaba la reunión y hay como una sorpresa detrás de él y dice, bueno, esto no ha terminado, traigo algo más para Filemón y que deben escuchar los de la comunidad de fe, pero esta parte a mí me da como ese nervio de saber que algo más viene después de todo lo que ha hablado Colosenses, bueno, Pablo a los Colosenses, y hay un extra, ¿no? Hay todavía algo más que la iglesia debe saber y que obviamente va dirigido en particular a Filemón, pero con la iglesia presente. Entonces, esa imagen es la que cuando yo pensaba en este tiempo, yo le había puesto esa parte, ¿no? O sea, cómo hay una pausa y precisamente en el desarrollo de esta carta y que creo que vamos a tocar algunos temas al respecto, a mí me hacen pensar este regreso de Onésimo a Filemón y las palabras que Pablo ha usado de manera muy, muy intencionada y muy cautelosa, ¿no? Para dirigirse y hablar sobre la muestra de Filemón hacia los demás, como a sus pares, por así decirlo, pero que también esa misma muestra de amor Pablo pide para alguien, ¿no? Que viene llegando después de haber huido. A mí esa parte me ha estado volando mucho la cabeza, ¿no? De cómo va después de la lectura de Colosenses. Hay este adicional que si bien va dirigido a Filemón, pero hay más personas presentes, ¿no? En la lectura de esta carta, de este tiempo. Yo no sé si hay más personas presentes. Creo que sí entiendo la parte que se le envía a la iglesia de Colosas y que hay que hacer la lectura en público. Pero se me haría medio gacho de parte de Pablo evidenciar a Filemón delante de todos, ¿no? Sobre todo por el contenido de la carta. Porque algo que dijiste que estoy de acuerdo es que es muy, muy preciso en sus palabras, ¿no? O sea, si analizamos la retórica de Filemón, o sea, es una cátedra en diplomacia, ¿no? Esa diplomacia que de repente llega a ser casi manipulación, ¿no? Pero no, no tanto. Y casi imposición, pero no tanto, ¿no? Entonces, creo que el solo contenido de la carta es suficiente como para que leyéndolo así como ahí en privado, Filemón se diera cuenta, ¿no? Pero sí concuerdo contigo en que, o sea, es una carta muy, muy bien escrita, con exactamente lo que Pablo quiere que Filemón haga, pero quiere hacerlo creer que... que es la decisión de él. Sí, que está saliendo de él, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención porque, o sea, independientemente del contenido de la carta, creo que es un buen consejo sobre cómo deberíamos manejar ciertas situaciones, ¿no? Digo, tal vez no exactamente imitar las estrategias retóricas de Pablo, pero sí ver el cuidado y la atención que le pone a sus frases, ¿no? No sé si a cada palabra, pero sí las frases que tiene y cómo hila todas las ideas, ¿no? Y cómo lo llama hermano desde el principio y así, como que lo va suavizando, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo, ¿no? Cuando tenemos algún problema con alguien o vamos a mediar, sí tendríamos que aprender a usar nuestras palabras. Suenan como una táctica de los hijos, ¿no? Cuando llegan y papi chulo, mira, mami, mira,
tú que eres bien buena gente, tú que todo lo sabes, y te están como en cierta forma envolviendo, ¿no? A mí me gusta que sea, o sea, destacar esa parte que es una carta personal. O sea, vemos esos elementos que, aunque Pablo va a cambiar la forma en que se presenta, o sea, no es la misma siempre, pero hay algunos elementos ahí, ¿no? En esta omite la parte de soy el apóstol, ¿no? O sea, como que deja a un lado la credencial y se dirige justo en el énfasis en el que está escribiendo la carta. Está pidiendo un favor, entonces el acercamiento desde ahí, ¿no? Es como en esa hermandad, en ese reconocimiento de cómo se está acercando. Y creo que coincido con lo que Lemuel acaba de decir. Podría ser un buen modelo, rescatar algunos principios por ahí de cómo relacionarnos en situaciones bien concretas y hacer ese acercamiento sin, o sea, muy medido, muy bien pensado, porque va a pedir algo que no es tan fácil, ¿no? O sea, que hay toda una estructura, que hay una razón de ser. De hecho, por ahí va a haber críticas de por qué Pablo no aprovecha esta oportunidad para hablar de un tema como es la esclavitud, para condenarlo incluso, ¿no? Para levantar la voz y dejar por ahí algún, sin, obviamente no agotar el tema, pero sí dejar ahí un antecedente de condenación, ¿no? De señalamiento, de estamos viéndolo porque había un caso concreto que estaba sucediendo. Y sin embargo, es algo que sucede en esa sociedad, en ese momento histórico, y es uno de los pilares, o sea, se oye fuerte decirlo así, ¿no? Pero el mundo antiguo estaba construido ahí, o sea, no era como en esa zona o en esa región, era una condición presente, estaba normalizado, vamos, ¿no? Entonces, incluso había casos muy extremos, muy conocidos, ¿no? De abuso, donde se lastimaba, o sea, más allá de lo permitido, ¿no? Que no se le daba un uso como originalmente se había establecido esa parte. Y entonces encontrar la carta de Pablo en esos términos, donde tiene ese acercamiento y o sea, como que no se complica en algo que de todos modos él no va a poder resolver, pero tampoco nos deja esa sensación como de que no me importa, ¿no? Al final me importa tanto que sí estoy haciendo ese acercamiento y estoy, en lugar de enfocarme en aquello que no voy a poder cambiar, sí estoy yendo en aquello que concretamente puede hacerse diferente y utilizando muy bien los argumentos. Como dice Lemuel, ¿no? Casi raya en la manipulación, o sea, de cómo va tejiendo el contenido, pero que al final nos regala las ideas, o sea, porque no hay como mucha certeza en cómo llega esta carta a ser parte de la Biblia, ¿no? Cómo llega a integrarse. Pero está por ahí el pensamiento de que es Filemón quien, que es Onésimo el que insiste en que sea integrada, decir, la gracia de Dios en mi vida ha sido así, ¿no? O sea, yo era y ahora estoy acá. Entonces, creo que es muy, o sea, rescatar como esos elementos y enfocarnos en ello puede ser muy enriquecedor. Fíjate, Febe, no sé, me gustaría pensar en la parte que Pablo se despoja de sus credenciales, aunque por ahí las deja ver. No quise usar la palabra de estoy de acuerdo o no, pero creo que deja ver por ahí las credenciales, decir, yo podría mandártelo, yo podría ordenarte, yo podría imponerte esta situación, pero bueno, lo dejo a tu criterio, o sea, doy como esa parte de, yo tengo la autoridad de imponerte este perdón, pero como conozco de ti todo lo bueno que eres, entonces va. Y otra de las cosas que traías a colación y que me llama mucho la atención, no sé qué tan difícil fue para Pablo en ese momento hacer esa aportación tanto en Gálatas como en Colosenses 3, cuando habla de ya no hay esclavo, ya no hay libre,
ya no hay bárbaro, ya no hay hombre-mujer. No sé qué tan disruptivo eran esas frases para esa época. Si bien la postura no fue liberarlo, porque en una parte también Pablo dice, bueno, me lo pude haber quedado yo. O sea, todavía como cosificando un poco de cierta forma a Onésimo, pero dice, me hubiese sido útil, pero lo envío a ti, ¿no? Y a veces esa parte la pienso en ese tiempo, porque hay cosas que no sé qué tan intencionales o qué tan claros somos al hablar desde la iglesia, desde el cristianismo, ¿no? Ante todo, las situaciones que, si bien ya no hablamos de esclavitud, pero sí hay algunas segregaciones, hay algunas implicaciones en nuestra manera de conducirnos, y que a veces nuestras actitudes, nuestras palabras podrían cancelarnos en la sociedad actual, ¿no? Entonces no sé qué tan cancelable eran estas palabras de Pablo al hablar de que ya no existe, que todos somos uno en Cristo Jesús. Porque si bien, y entiendo esa parte de decir, socialmente esa cultura vivía con los esclavos, ¿no? O sea, eran parte de su sociedad. Lo vemos desde Abraham, o sea, desde el Génesis hasta ahora. Pero ahora para nosotros hablar de esclavitud ya nos zumba la cabeza, ¿no? Pero no sé qué tan disruptivo era Pablo al decir precisamente estas dos partes, tanto en Colosenses como en Gálatas, ¿no? No hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y bueno. A mí me llama la atención esa parte de la esclavitud y cómo Pablo, o sea, siendo objetivos, no dice mucho para abolirla, ¿no? Como platicábamos con la pastora Ibeliz, cuando Pablo dice no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, no está diciendo que ya todos somos exactamente iguales, ¿no? Esa uniformidad. Somos sexo. Sino que... Todos somos ellos. Bueno, alguien no quiere tener sus credenciales. Alguien insiste en ese tema. Alguien quiere ser cancelado. Pero sí tiene, digo, no es que todos nos vamos una masa amorfa o que todos seamos iguales. Siguen habiendo esas diferencias, ¿no? Entonces, aún creo que el decir que ya no hay esclavo ni libre, Pablo está diciendo, o sea, sí hay esclavos y sí hay hombres libres, pero no somos sustancialmente, o en algún sentido no hay una diferencia en Cristo, ¿no? Y de trato, ¿no? También. Y sí, o sea, algo quiere decir Pablo, ¿no? Evidentemente sí es una afirmación radical, pero por ejemplo está en los códigos de Efesios, ¿no? Los códigos domésticos, donde dice que los esclavos obedezcan a sus amos, ¿no? Y a los amos les dice que no los maltraten. O sea, sí hay como todavía no sé si veo una intención en Pablo con lo que decía Febe, ¿no? en erradicar la esclavitud. Pero sí creo que hay algunas cosas que Pablo hace para avanzar, ¿no? Bueno, un teólogo dice que hablar de erradicar la esclavitud en ese tiempo es como si hoy en día dijéramos, para la siguiente semana ya vamos a dejar de usar los combustibles fósiles, ¿no? O sea, es algo que dices, en algún momento tal vez llegue a suceder, pero no va a ser de aquí a mañana, y todo lo que eso implica, ¿no? O sea, colapsa la economía mundial. Entonces yo creo que en un sentido Pablo no quiere destruir el Imperio Romano de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si Pablo ordenara de un momento a otro que todos los amos cristianos liberaran a sus esclavos? Pues, seguramente vendría una revuelta, ¿no? O sea, todos los esclavos dirían, pues si los amos cristianos liberan a sus esclavos, nuestros amos tienen el derecho no el derecho, sino la obligación. O por lo menos nosotros tenemos la facultad o el derecho de rebelarnos, ¿no?
Entonces yo creo que Pablo también en su sabiduría no va por ese camino, pero sí hay como algunas cosas que son importantes en las que Pablo, por ejemplo, el hecho de que, volviendo a Efesios, ¿no? Que le diga a los amos, perdón, a los esclavos que honren a sus amos, que obedezcan a sus amos, les está dando, ¿cómo se le llama? Autonomía, les está dando una facultad, les está dando, se me fue la palabra, agencia, ¿no? O sea, no son personas que lo tienen que hacer porque son esclavos, ¿no? Sino que al darles la instrucción de que lo hagan, quiere decir que hay una alternativa a no hacerlo. Y si tienen una alternativa, quiere decir que en algún grado tienen una cierta libertad, a lo mejor en un grado menor, pero hay una libertad. Y volviendo a Filemón, el hecho de que, como decía Willy, ¿no? O sea, Pablo dijera, pues yo me lo podría quedar, o sea, y todavía dice, a mí me es útil, ¿no? O sea, sí me sirve, ¿no? Está bueno para trabajar. Pero te lo estoy dando de regreso. Y aunque la carta no lo dice, pero algunos suponen que es Onésimo quien lleva la misma carta, ¿no? Entonces, Pablo le está dando a Onésimo esa agencia, ¿no? O sea, aquí está tu carta, ¿no? Y esta es la carta que puede decidir tu vida o tu muerte. Tú sabes qué haces, ¿no? Y como decía Febe, tal vez es Onésimo quien insiste que esta carta permanezca en el canon, o por lo menos la lleva, ¿no? O sea, si tenemos la carta es porque la carta llegó a su destino, y si está canonizada probablemente es porque Filemón hizo algo más que recibirlo como un esclavo y como un hermano. Entonces, bueno, todo esto para decir que aun cuando quizás Pablo no hace mucho como nosotros quisiéramos, ¿no? Hoy en día por liberar a los esclavos, creo que sí da un gran paso en el reconocer que los esclavos tienen una cierta agencia, autonomía, lo que hablábamos, ¿no? De ese piso parejo frente a la cruz de Cristo y todo ello. O sea, sí hay como algunas semillas, como le dicen algunos, ¿no? Unas semillas de liberación ahí, que después los cristianos del siglo XVII, XVIII, van a usar para abolir la esclavitud en Inglaterra, en Francia y después en las Américas, ¿no? Pero es un proceso muy largo, ¿no? Que tal vez también nos habla de cómo los cambios en la sociedad, gestados a la luz del Evangelio o impulsados por el Evangelio, no siempre van a ser tan rápidos como se quisieran, ¿no? Tal vez van a tomar mucho tiempo, pero eso, bueno, ya es otra cosa. Hay un estudioso que dice que parece que Pablo tiene así en la punta de la lengua la palabra emancipación y nunca se atreve a plasmarla, ¿no? O sea, está ahí, nos da como algunas pinceladas, pero no lo hace. Y él estaba buscando ahorita el nombre, se lo había anotado por aquí, pero anoté las ideas. Y él decía también en esa argumentación de esta parte que parece que ya lo va a decir, pero no lo dice, y hace como profundiza en ese contexto, ¿no? De lo que está sucediendo en la sociedad, y él concluye, probablemente iniciar o levantar alguna bandera revolucionaria, incitando a los esclavos a buscar una libertad, habría concluido en tragedia por las condiciones que se presentaban en ese momento. No cierra, o sea, no toma una actitud como de qué hago que no veo. O sea, al final está reconociendo que está ahí la situación. Will mencionaba en la parte, cuando se está refiriendo a Filemón, y ahorita también le hacía esa parte, ¿no? De me es útil, o sea, es esta cosa, ¿no? O sea, todavía está en ese contexto, pero al final sí hay otros elementos donde le está otorgando, digamos, esa identidad. O sea, el hecho de reconocerlo, decir, puedo interceder por ti, mejorar, digamos, las condiciones, y en la situación donde él se encontraba, ¿no? Haber huido, había consecuencias a esto. Y esta acción puede tener un eco mayor porque, como bien comentaba Will, ¿no? Ya el cristianismo estaba haciendo ruido en diferentes áreas, ¿no? En diferentes contextos. O sea, sí estaba haciendo una presencia importante
Tan así que el imperio estaba atento, ¿no?, a lo que estaba sucediendo. O sea, vamos a ver ahí como constantemente esa intervención de cualquier cuestión que se está presentando, como apláquense, ¿no?, esténse quietos, como listos para intervenir, para sofocar, para mantener el orden que habían establecido. O sea, sí hay estas señales de que algo se está gestando, algo que está pasando, y en lugar de iniciar, digamos, la revolución en esos términos de a ver qué pasa, a ver qué resulta, parece que son esas semillas que más tarde van a dar un fruto, ¿no? Y es el vivir el proceso, y que de pronto nos cuesta entender. O sea, quisiéramos eso, ¿no? Si Dios es todopoderoso, pues Él podría hacer el cambio ya, ¿no? O sea, liberarnos de esta opresión y ya. Y sin embargo vemos ese proceso en la sociedad, y específicamente en lo que va a ocurrir con este esclavo. Me mencionabas algo que me ha dado a pensar mucho, es cuando Onésimo huye, o sea, ¿cómo llega a Roma? ¿Cómo sabe que tiene que ir para allá? ¿Qué lo dirige? Y Pablo precisamente en lo que le responde a Filemón es, esto sirvió para que llegara y para que aquí tuviera el cambio, ¿no? En cuanto a su manera de ser, que aceptara a Dios, que aceptara a Jesucristo como Salvador, que hubiera esa transformación en él. Pero era un esclavo, no tenía los recursos, no sé qué tan notorio era su situación de esclavitud, y Roma no estaba cerca, ¿no? Y cómo llegar allá, o sea, ¿qué le dijo a Onésimo? No conocía a Pablo, o sea, en persona no conocía a Pablo, y ¿qué le dijo? O sea, ¿qué le dice su mente o su conciencia a Onésimo para que haga ese viaje tan largo? A veces me puedo imaginar ese Onésimo huyendo de Filemón, como en cierta forma Jonás huía de Dios hasta que se topa con ese pez que estaba preparado en cierta forma, y que se topa con Pablo. No sé, o sea, obviamente la carta es tan corta que no hay una narrativa de Onésimo que se alejó de ti porque tomó de mala fe los tesoros que tenías guardados debajo del colchón, y entonces eso los fue y los cambió por un pasaje a Roma porque quería ser un gladiador. No lo sé, o sea, no nos dice nada, pero llegó a Roma y llegó con Pablo. O sea, ¿cómo esta? Y creo que hemos dado vueltas ahorita en esto desde que empezamos. Es que es un libro, ¿no? Es una carta enorme, 25 versos, y no nos dice más, pero está aquí. O sea, a veces solo la vemos como por encima, y no vemos, tal vez porque no hay mención tal cual de la guianza del Espíritu Santo que redarguye a Onésimo, que lo dirige, así como a Pablo el Espíritu Santo le detenía para que no fuera a determinadas zonas. Probablemente Onésimo fue la dirección de decir, lo guió el Espíritu Santo, lo llevó, estuvo pasando por esto, por aquello, tomó un barco, ese barco también naufragó, pero Dios, no sé, o sea, no tenemos esa historia de cómo llega, pero no pudo haber sido tan sencillo para un esclavo, para alguien que se le notaba que no pertenecía a la clase libre, llegar a Roma, ¿no? O sea, podríamos decir como ahora de repente la broma del, ay, qué bonito pueblo mágico, está solo a 15 horas de la Ciudad de México, ¿no? Los invito a conocerlo. No es así. O sea, hay escritores que hacen la mención de que el viaje de Onésimo pudo haber durado como mínimo 3 meses. O sea, ¿qué pasan en todos esos 3 meses? ¿Cómo llega ya? ¿Cómo da con Pablo? ¿No? ¿Cómo es que se ha hecho algo malo con Filemón? O sea, él tiene el valor de ir preguntando, o de lo que ha escuchado, porque obviamente estaba al servicio de él, y ha escuchado las cartas de Pablo, ha escuchado sobre Pablo, el testimonio de Pablo, sabe que está en prisión, pero esa historia no contada, o sea, a mí me vuela mucho la cabeza decir, un esclavo que llega a Roma, y por eso mencionaba hace un rato de los gladiadores, ¿no? ¿Por qué? Porque en la película de Gladiador nos lleva eso, ¿no?
alguien que ha sido tomado como esclavo y llega a Roma después de haber luchado por su vida, después de haber sido un buen gladiador. Yo no sé si la vida de Onésimo en cierta forma, no a ese grado de gladiador, pero sí por qué peripecias tuvo que pasar ese hombre para llegar a Roma y encontrarse con Pablo. Y una vez que estaba con Pablo, el corazón de Pablo, de que aun cuando Filemón era su amigo y él sabía que probablemente Filemón estaba molesto con él, y si él lo recibía se podría ser enemigo de Filemón, o sea, lo acoge, lo recibe como su hijo, habla con él, le muestra el evangelio, Dios transforma su vida, y esa narrativa, o sea, no la vemos, y nos da oportunidad de entusiasmarnos con nuestra imaginación, de contarnos esa historia también de Onésimo, ¿no? A mí ahorita que mencionabas esa parte de la huida, yo digo, ¿qué tanto tuvo que pasar para llegar allá? Y me va hacia esa parte conmigo, decir, cuando nosotros huimos porque hacemos algo malo y huimos y cada vez nos alejamos más y nos alejamos más, incluso a veces nos alejamos más de la persona a la que le hicimos daño, en lugar de regresar y decir, perdóname, ¿no? O sea, tener esa capacidad. Y obviamente Onésimo sabía que regresar a su amo sin esa carta, sin ese respaldo de Pablo, significaba, no sé, la muerte, que le cortaran las manos, no sé, no sé qué tanto era el castigo, ¿no? Que él prefirió huir, porque aparte tampoco nos dice qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, tampoco, también ahí es, ¿qué hizo? No sé si le pasó como a José con la esposa de Potifar y no salió huyendo, no sé, ¿no? Realmente no sabemos, ¿no? Y creo que ahí como wesleyanos tenemos nuestra doctrina de la gracia preveniente, ¿no? Que Dios va conduciendo todas las cosas para sus propósitos. Pero a mí me gustaría que entráramos en la carta, porque hemos tratado de vislumbrar algo del contexto, pero me gustaría que entráramos por algo que Willy menciona, ¿no? Que es que realmente no hay muchos detalles de la carta, y un detalle que está ausente casi por completo es Dios y Jesucristo, ¿no? Aparece al inicio como el saludo típico de las cartas de Pablo y la despedida final, pero realmente no se menciona nada ni de Dios, ni de Cristo, ni del Evangelio, ni de la cruz, ni de la resurrección, ni nada de eso. Pero creo que otra vez con su retórica y con sus palabras, con su estrategia de convencimiento, creo que Pablo ocupa el lugar de Jesucristo en este lugar, ¿no? Lo que mencionaba Febe, o Willy, ya no sé quién dijo, que Pablo se despoja de sus credenciales, ¿no? O sea, no estima el ser apóstol como cosa a que aferrarse, ni como cosa, ni como una autoridad sobre Filemón, sino que se hace su hermano, ¿no? O sea, se hace al nivel de él y trabaja para reconciliar a Onésimo con Filemón, ¿no? En esa labor de Cristo. Entonces creo que la carta de Filemón también es un ejemplo de esa asumir uno la actitud misma de Cristo, ¿no? Sobre todo para reconciliar a las dos personas. Lo llama hijo, ¿no? Como si fuera el padre, llama a Filemón su hermano, y todo esto. Y hay un teólogo que dice que de esa manera Pablo está como la cruz, ¿no? De un lado tiene a Onésimo, del otro lado tiene a Filemón, y los quiere unir, ¿no? Como Dios une todas las cosas en Cristo. Y me parece muy interesante esa idea de este teólogo, porque sí es muy raro que esté esta carta, ¿no? En el canon del Nuevo Testamento, porque, como les digo, no habla de Dios ni nada de eso, pero encarna perfectamente el Evangelio, ¿no? Como este acto de reconciliación. Y por un lado, y por otro lado, el hecho de que Pablo, y siguiendo el ejemplo de Pablo, todos nosotros adoptemos la misma actitud de Cristo, ¿no? De no sentirnos superiores a los demás, sino trabajar para la reconciliación, algo que también ya hablábamos hace algunas semanas, ¿no? Con el tema de que Jesús sopla el Espíritu Santo sobre los discípulos el primer domingo de resurrección, y les dice que vayan y perdonen los pecados del mundo.
Entonces creo que en el tema central, ¿no? de la carta es esto, ¿no? Que Pablo mismo se asume como El Cristo, puente. como seguidor de Cristo, ¿no? Y él reconcilia estas dos partes que estaban enemistadas. Incluso dice, ¿no? Si algo él te hizo, cóbramelo a mí, ¿no? Ahí podemos ver la doctrina de la expiación, de la sustitución penal, ¿no? Muy clara, o sea, la deuda que él tenga contigo, cóbramela a mí, yo pago por él. Me parece muy, muy interesante también ese tema. Fíjense que en el verso 6 tal vez también nos da mucha luz cuando dice, claro, estoy leyendo otra versión, dice, ruego a Dios que la fe que tenemos en común te lleve a darte cuenta de cuántas cosas buenas podemos hacer por amor a Cristo, ¿no? O sea, creo que esta parte nos tiene que dar mucho el hecho de decir, ¿cuántas cosas buenas podemos hacer? La iglesia a veces estamos acostumbrados a no hacer. No hagas esto, no tengas esto, los colores, cuida lo que dices, no hagas nada. Y me recuerda mucho al joven rico que va con Jesús y le dice, pues conozco los mandamientos y los he cumplido, que es no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no honrarás a otros dioses, no. Y todos los no los tenemos. Pero Pablo dice, al hacer cosas buenas, o sea, por amor a Cristo, o sea, ¿cómo nos movemos en el hacer, ¿no? ¿Cómo invita al hecho de movernos en empatía, en ser empáticos ante el dolor? Ahorita estamos viendo una crisis humanitaria, no sé si es la palabra tan fuerte como esa crisis humanitaria, esa falta de empatía en las detenciones arbitrarias que se están dando y no, como iglesia no hemos fijado una postura o no hemos expresado una postura, ¿no? O solicitado esa empatía salvo aquella sacerdote, si no recuerdo, la que habló y pidió y dijo precisamente eso, ¿no? Seamos empáticos con las necesidades de los sufrientes, de la gente, a la hora de tenerlos. Y yo decía a Caro hace unos días, es que el problema no es que haya deportaciones, tal vez en mi cabeza, no tengo todo el contexto, pero en mi cabeza no es el problema es cómo se están dando, cómo estás arrebatando o separando a los padres de sus hijos, a los esposos, a los sufrientes y estás aprovechando cualquier situación para ello, ¿no? O sea, creo que esta parte es la que nos invita, ¿no? O sea, cómo haciendo algo de una manera diferente, de una manera buena, ¿no? O sea, yendo por un buen lado, por ese lado de la empatía. Creo que esa es la parte de Pablo también a Filemón, de decir, ya no va contigo como un esclavo, sino como un hermano. O sea, tú ya has creído, ya has conocido la gracia, ya has caminado en la gracia, entonces tu manera de actuar, de comportarte, de conducirte con él, que también ha conocido la gracia, no puede ser igual. Entonces, a mí ahorita lo que decías, Lemuel, creo que a mí también me da ese pensamiento, ¿no? O sea, cómo como iglesia tenemos que hacer las cosas que sí se deben hacer, hacerlas, ¿no? No solamente lo que no debe hacer y decir, nosotros no hacemos nada de eso, entonces somos súper buenos, súper santos. Pero entonces, ¿y qué si haces? Aquel joven rico le dijeron, ok, vende todo y dale a los pobres. ¿Qué pasó? No lo hizo porque no estaba acostumbrado a sentir empatía por el pobre, por el menesteroso, por el necesitado. Probablemente le daba una limosna, una migaja, ¿no? Y entonces por ahí va. Pero ahora es la invitación también al hecho de decir, no solamente es como darle a la iglesia o que la iglesia dé esas migajas que van cayendo, sino que la iglesia esté concentrada en esa sociedad que necesita de la gracia, que necesita del amor, que necesita del perdón, tenemos que suplir esas necesidades haciendo cosas buenas en favor de los demás. Porque incluso Filemón podría decir, pues yo ya tengo la iglesia en mi casa, yo recibo a los cristianos aquí, ya no tengo que hacer nada más. Y Pablo le dice, bueno, ahora recibe al esclavo como tu hermano, ¿no? O sea, y nosotros podemos decir, bueno, nosotros venimos a la iglesia todos los domingos, tenemos nuestras actividades, estamos aquí en nuestro crecimiento espiritual, y tal vez la demanda del evangelio es, ok, pero ahora, ¿qué vas a hacer para reconciliar a la gente de afuera, ¿no? Para acercar a la gente
de afuera con Dios. Qué bueno que te reúnes, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Justo pensaba en eso, ahorita que Willy hablaba, que es ese llamado, ¿no? De, ok, ya tienes como esas bases, ya tienes esa fe, entonces extiéndela, ¿no? Extiende esa gracia, ese amor en algo bien práctico y que puede ser disruptivo, que no es esperado. O sea, él no tenía no la obligación, ni siquiera, o sea, no tenía por qué hacerlo, ¿no? O sea, no era algo que se le demandara moralmente, o sea, en ese contexto no había o sea, no se iba a ver bien, ¿no? Por así decirlo, o sea, como, pues es lo mínimo que tendría que hacer, ¿no? Cualquier persona lo haría. O sea, Pablo lo insta a ir como más allá, ¿no? Y otra vez retomando lo que Lemuel decía, encarnar el evangelio. O sea, Pablo está haciendo esta parte, pero también exhortando a Filemón en ese sentido, ¿no? De tú ya conoces esto, entonces esa fe que nos movilice en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Que va a ser un tema que constantemente Jesús tiene en el ministerio, el trabajo, ¿no? La puntualización, el trato con los otros y que va a decir más de una vez, ¿no? O sea, tú tratas al que te trata bien, bien, ¿no? Y en eso no hay, o sea, no hay un aplauso, o sea, es lo mínimo que podríamos hacer. O sea, ¿qué pasa con aquel que no, de donde no vas a obtener un beneficio o donde no vas a tener una ventaja o te va a poner en algo diferente? Y creo que Pablo aquí va en esa línea, ¿no? Decir, esta fe, o sea, esto que proclamamos, de lo que creemos, tendría que alcanzarnos para hacer eso, lo que no es esperado, o sea, ir por aquel que va iniciando, ¿no? Y además ahora Onésimo, también este juego de palabras que hace Pablo ahí, ¿no? Para darle esta parte de decir, es una persona útil, o sea, más allá de que realiza bien ciertas tareas, o sea, como que lo cambia de posición, ¿no? De decir, antes no era útil, ahora está siendo útil en la obra, o sea, lo está colocando otra vez, ¿no? Ahí va la pincelada de es una persona, o sea, no es una cosa, o sea, ahí bajita la mano le está colocando, diciendo, tiene sentimientos, ¿no? Es alguien, existe. Entonces, al colocarlo ahí igual, dice, considera esa parte y entonces podemos relacionarnos ahí, ¿no? Y viene este reconocimiento de cómo cada uno de nosotros tiene un lugar en la obra o en la misión, ¿no? Que pudiera ser, Pablo se va a expresar de Onésimo en ese sentido, ¿no? Él es mi compañero de cárcel, o sea, ha sido una persona dispuesta, no es alguien que recibe la fe, que tiene esta realidad o esta nueva vida y se queda en un estado contemplativo, ¿no? Tratando de cuidar aquello que ha alcanzado o que ha logrado, sino en cosas prácticas y concretas, cómo se refleja esa fe, cómo es útil a una sociedad que obviamente está caída y que hay muchas áreas donde podríamos estar interviniendo en favor de otros. Ahí me mencionabas, Febe, la parte de útil y Pablo lo dice, ¿no? No te era útil y ahora es útil. Y en mi investigación, Onésimo significa, en el griego, significa útil, pero cómo ese nombre es cambiado por la forma de trato, ¿no? O sea, cuando Pablo hace la expresión del no te era útil en el pasado, pero ahora sí, ¿no? ¿Cómo cambia esa parte? Y no por vuelvo al punto, no una utilidad de cosificación, sino esa parte de colaboración, ¿no? Volvemos a esa palabra de Pablo, lo colaborativo, lo que causa la sinergia, lo que hace que todos participemos en el reino, en sumar en el reino. Y creo que ahí va esa parte, no una utilidad de te puedes seguir levantando los trastes y limpiando la casa, no, sino esa participación en la suma del reino como parte de la familia de la fe, ¿no? Yo no sé qué tan difícil era la participación de ellos en cuanto a la salvación, pero ahí se van rompiendo muchos paradigmas, ¿no? Desde Pedro en el primer concilio con los griegos, con los gentiles, o sea, cómo se van rompiendo
haciendo ese rompimiento de esos muros, ¿no? Que van acercando el evangelio y la salvación a todas las naciones, a toda raza, a toda lengua. Entonces creo que eso también para mí es muy rescatable ahora con Onésimo y Filemón. Yo creo que ese es un mensaje que necesitamos escuchar otra vez del Evangelio, ¿no? Porque reducimos el Evangelio a que yo estoy bien con Dios, ¿no? Alcancé salvación. Pero nos olvidamos de esas demandas bien altísimas. No sé si comenté esto ya con ustedes, pero hace algún tiempo alguien decía, a ver cómo lo digo porque no se siente adaptativo. Pero escuchaba un comentario donde se decía que en el Nuevo Testamento pues, es pura gracia de Dios y todo está bonito y lindo y Dios nos acepta y todo. Y en el Antiguo Testamento pues es puro castigo de Dios y las exigencias de la ley. Y yo decía, a ver, o sea, si realmente lo pensamos bien, hace un par de semanas predicaba yo en la iglesia. A veces preferiría yo tener que buscarme un borreguito y guardarlo y cuidarlo y sacrificarlo cuando peco o en el día de la expiación y ya, ¿no? O sea, todo el año peco y hago de mi vida lo que quiera y un día ya Dios me perdona. O sea, eso para mí es la gracia en su máxima expresión, ¿no? Y lo digo así como quizás cínicamente, pero en realidad el día de la expiación es un día en el que Dios muestra su gracia, ¿no? O sea, profunda y transformadora. Y las leyes del Antiguo Testamento, cuando se entienden bien el sistema de sacrificios, pues es un sistema de gracia, ¿no? Y cuando vamos al Nuevo Testamento, donde Jesús te pide que tomes tu cruz cada día, ¿no? Lo que decía Febe, te llevas bien con la gente que te cae bien, o sea, eso ni siquiera te lo vamos a reconocer, ¿no? Ora por tus enemigos, bendice a tus enemigos. Ah, no, Señor, muchas gracias, ¿no? El joven rico, vende tus cosas y dáselo a los pobres. No, gracias, ¿no? Acepta a los griegos. No, gracias, ¿no? Y este tipo de mensajes como el de Filemón, ¿no? Recibe a tu esclavo como tu hermano, ¿no? Y a quienes tenemos nosotros que recibir como hermanos, ¿no? O sea, perdón, pero creo que como cristianos necesitamos escuchar eso, no solamente como decir, ay, Dios es tan bueno que recibe a todos. No, sí, o sea, pero quien los va a recibir eres tú. Claro. Quien tiene que abrir las puertas eres tú, quien tiene que abrir los brazos eres tú, quien tiene que llamarlo hermano eres tú. Eres tú. Entonces, dime dónde está ahí lo bonito y lo lindo, ¿no? O sea, es una demanda altísima. Y fíjate que ahorita que lo estás mencionando, creo que por esa parte es que Pablo no profundiza en lo que ha hecho Onésimo, porque entonces nosotros como mañosos que somos, que si está en la Biblia hasta ese grado llegamos, ¿no? A lo mejor la ofensa que hizo Onésimo, no sé, fue que le robó 100 pesos, ¿no? Ah, ok, entonces si es de robar, entonces tal vez tengo todavía la oportunidad de no recibirlo, ¿no? No, como que tengo ese límite y entonces no hay esa profundidad porque no es el daño o lo que hizo, lo que tomó, la forma en la que le falló a Filemón, sino es esa gracia que Filemón tiene que mostrar. Y me voy a ir tal vez muy hereje con lo que voy a decir. Pero ya estamos acostumbrados, güey. Pero esa parte, esa tripartita, ahí sí, en donde cada quien forma una parte, ¿no? De ese triángulo perfecto. No quiero usar la palabra que saben que quiero usar. Pero, ¿cómo Pablo funciona como ese mediador, ¿no? Que va con Filemón. Y Filemón, por medio de eso, funciona derramando su perdón a Onésimo. Y entonces yo me visualizo ahí. Yo soy un Onésimo que necesito a un Pablo, que voy a un Pablo, para que Pablo abogue por mí con un Filemón y entonces Filemón me pueda recibir. ¿Cuántas veces la iglesia funciona de esa manera? No solamente
como si fuéramos Onésimos, sino a veces nos toca ser como Pablo, a veces nos toca ser como Filemón, ¿no? O sea, como ese Pablo que va y se pone de mediador, pero no solamente busca la mediación de, ya lo recibiste en tu casa, qué bueno, ya la armamos. No, sino que sea ese recibimiento de corazón, como tu hermano. Y entonces Juan va a venir a decirnos, quien no ama a su hermano no conoce a Dios. Entonces, cuando yo te lo presento como tu hermano y digo, perdona la ofensa que te haya hecho y ámalo y recíbelo como tal, estoy diciendo, recibe parte de tu carne, parte de esto. Y entonces funcionamos en ese triángulo perfecto donde a veces somos el ofensor, a veces somos el mediador y a veces nos convertimos en el perdonador, ¿no? En ningún momento hay un ejecutor. Esa parte, o sea, no hay un verdugo en esta historia, ¿no? Y esa parte a mí me da, al menos ahorita a mí me da mucha luz de descubrir esa parte, y insisto, no quiero hacer una teología ni una herejía, pero ¿cómo va marcada esa parte? Pablo, Filemón, Onésimo, ¿no? O sea, y cada uno como en una postura, en una situación muy marcada en la que nos podemos encontrar hoy nosotros, y que a veces nos gusta solo ser como Pablo, o solo vivimos siendo Onésimos, o solamente vivimos siendo Filemones, ¿no? Pero bueno. Y que incluso, como Pablo, podamos decir, si él te hizo daño, cóbramelo a mí, ¿no? O sea, no le cobres a él, cóbramelo a mí. O sea, sí, es un llamado muy alto, ¿no? Y está también ahí en el verso 12, ¿no? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Otra vez, ¿no? El trato, el ponerse Pablo ahí de todas a todas, ¿no? O sea, lo que quisieras hacer conmigo, que de pronto tenemos esta parte de, bueno, si es para Dios, entonces sí, ¿no? Lo mejor, lo más excelente y cuestiono menos. Pero cuando es a alguien más, es como de, y se lo merece, y se ha portado bien, y o sea, ponemos como una serie de prerequisitos para considerar tomar una decisión, ¿no? Ni siquiera para tomar la decisión todavía. Y el llamado es bien claro, de decir, quitarnos todos esos prejuicios y de esa gracia que se ha recibido, poder compartir también. Les mencionaba ayer que comentábamos por ahí, ¿no? O sea, de pronto como vemos lo que Jesús está haciendo en el contexto del Nuevo Testamento, en estos encuentros que se van dando, y cómo el Espíritu Santo va obrando en los apóstoles para darles el entendimiento que la salvación va a llegar, ¿no? Más allá de lo que ellos han considerando, ¿no? Pero los va llevando en ese proceso. Y en esa instrucción que recibe Pedro respecto a ir a casa de Cornelio y predicarles y decir, recibieron el Espíritu Santo, ¿no? O sea, ser testigo de eso y bautizarlos en ese momento, pues ya está, ¿no? O sea, ya recibiste la fe, ya eres salvo, ya eres parte de la familia de Dios, y que de pronto nosotros podemos ir haciendo otro tipo de consideraciones, o creemos que podemos hacer otro tipo de consideraciones, cuando tendríamos que estar haciendo cosas mucho más prácticas para mostrar esa fe, ¿no? Que tiene que ver con ese trato día a día con las personas. Queremos ver o tener esa revelación de pronto, ¿no? De que descienda sobre mí en una hora determinada y me muestre y me diga, haz esto, y va a llegar tal persona y te va a pedir esto. Y, o sea, a veces, o sea, como que se nos hace muy llamativo esa parte, ¿no? De tener esa revelación, ¿no? Esa palabra profética para nuestra vida, cuando la instrucción es bien clara, ¿no? Como diciendo, pues ya lo sabes, eso es lo que tienes que hacer, y no me pidas que te aplauda lo que mínimo que tienes que hacer, ¿no? O sea, cuando pudieras estar viendo mucho más otra vez en una sociedad que tanto lo necesita. Muy bien, pues, ¿qué les parece si vamos concluyendo con algunos pensamientos finales? Yo otra vez
reitero, a mí me llama la atención la ausencia, pues casi por completo de la mención de la obra de Cristo, pero en su lugar Pablo lo actúa, ¿no? Y creo que eso nos invita a que no solamente de palabras, sino que también con nuestras acciones podamos ya no anunciar a Cristo, ¿no? Sino actuar como Cristo, encarnar a Cristo y salir de nuestra zona de confort, como se dice, ¿no? Yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, leo mi Biblia, honro a mis padres, doy mis ofrendas y mis diezmos, vendo mis cosas y las doy a los pobres, ajá. Bueno, pues ahora ve y reconcilia a alguien, ¿no? Ve y procura la paz en el mundo, aun si eso te cuesta a ti, ¿no? Eso, para mí me llama mucho la atención esa actitud de Pablo y cómo él busca encarnar a Cristo en esta situación que requiere pues, una reconciliación de dos partes. Yo me quedo con la parte que mencionábamos del contexto complicado de hablar de un tema de esclavitud y la sabiduría de Pablo para abordarlo. O sea, no pasa de largo, como de no está sucediendo, o sea, lo está reconociendo, pero es cuidadoso, ¿no? En lugar de otra vez levantar una bandera y arrojarse a ver qué pasa, a ver qué sale, es cuidadoso y sus argumentos, cuando iniciamos comentando sobre la carta, ¿no? Esa parte de cómo escribir, esa diplomacia ahí, todo va siempre sobre la fe, el amor, lo que Cristo está haciendo en cada uno de ellos, ¿no? Lo que ha hecho en Onésimo, lo que ha hecho en Pablo, incluso por ahí en el verso 19 le va a decir, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, ¿no? O sea, como que hay algo, yo contribuí para ti y entendemos que va en esos términos, ¿no? No una cuestión mercantil como tal, sino en esos términos de cómo han compartido la fe. Entonces, qué diferente sería que nuestros diálogos, nuestras negociaciones, por así decirlo, tuvieran esa plataforma, ese fundamento, esa base sobre la fe en Cristo, y desde ahí buscar relacionarnos con el otro, ¿no? Y ser realmente esos agentes de paz, ser realmente esos embajadores de Cristo que están encarnando el Evangelio. Y si bien es cierto, como dice Lemuel, no hay una mención tan literal de la obra salvadora de Jesucristo, esa obra de reconciliación, sí lo hay como, bueno, desde mi punto de vista, sí lo hay en las acciones, ¿no? En esa acción que Pablo hace, en esa acción que Onésimo busca y en esa acción de Filemón. Y creo que me quedo con esta parte y me quedo con esta palabra de Pablo cuando dice, te suplico por mi hijo Onésimo. O sea, no sé, no quiero pensar que era un cliché de aquellas épocas que decía la gente adulta para la gente más joven, como en algunos lugares en México cuando se dicen tío o no, ve a ver al tío, sino que no puede hacer ese cliché nada más, sino sí realmente como esa parte de ser hijos, de que somos adoptados, de que somos reconciliados, de que existe ese amor verdadero y genuino como el de un padre, ¿no? No creo que lo exprese así. Entonces yo cuando voy y veo al otro como parte de mi familia, creo que entonces la perspectiva de mi vida cristiana cambia, porque ya no lo enjuicio, porque busco el indulto, porque busco su salvación, porque busco su bienestar. Y entonces la iglesia tal vez debiera ir en ese caminar real, genuino, de ver a la otra persona como parte de sí. Nosotros a nuestros hijos siempre esperamos lo mejor para ellos, desde cualquier, seamos aún cuando dice la Biblia, aún cuando a veces podamos ser malos padres, buscamos lo mejor para ellos y buscamos darle lo mejor. Entonces, cuando vemos esa parte, entonces creo que podemos llegar a tener ese sentimiento y esa emoción
de Pablo de arriesgarnos a mandar a Onésimo con Filemón, creyendo que estamos haciendo nuestra parte, ¿no? Por eso Pablo es muy preciso. Y entonces nosotros tenemos que ser muy precisos en mostrar a los demás este amor de Cristo y decirles, ven que no hay un verdugo que te espera, ¿no? Yo no sé cuánto tardó Pablo en decirle, en convencer a Onésimo de ir a Filemón, o si hubo esa lucha, no sé, hay un chorro de cosas que no nos dice y me encanta esa parte, porque no sé qué pasó ahí, pero sí sé que Pablo escribió tan bien redactada esta carta y le dijo a Filemón las cosas tan precisas y le habló del amor y le habló de la paternidad y le habló de la familia y le habló de la hermandad, de tal forma que cuando él llega como con esa calma y decir, ok, te manda Pablo esto, bien seguro de que no había un verdugo ahí. Entonces yo creo que como iglesia tendremos que reconsiderar la manera de mostrar al Padre sin voltearnos al infierno y sin voltearnos al enemigo, sino siendo nosotros los Pablos, los Filemones y los Onésimos que vamos seguros a ese encuentro. Pues con esto estamos concluyendo nuestro episodio de hoy. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en el sermón del podcast, y que estén atentos a lo que viene adelante. Denle su like, su campanita y compartir. Y nos vemos en la siguiente emisión. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, cuídense.